Bueno, mi residencia fue realizada en el Jardín Patricia Mendocinas, que está ubicado en Villa Libertador, que es el lugar donde viví y vivo aún. Esto me permitió conocer el contexto social, económico, cultural del jardín y de los estudiantes, de las familias, y eso me ayudó a poder también organizar, ¿no?, mis planificaciones y mis clases. Bueno, mi residencia también fue guiada por la docente orientadora Loza Lorena. Ella fue de mucho apoyo, supo guiarme de una manera correcta, o sea, no, nunca sentí que ella estaba arriba mío, sino siempre me hizo sentir como una colega, digamos, en la que cuando yo tenía dudas, siempre intentábamos resolverla entre los dos o había algún problema, siempre intentábamos ponernos de acuerdo y poder seguir así, ¿no? Fue dirigida a la sala de tres. Esto para mí, esta edad fue un desafío, ya que mis prácticas pasadas las realicé con estudiantes de 5 años, que obviamente nada que ver. Eh, y bueno, junto también con mi docente y el periodo de observación me ayudó a poder centrarme en esta edad y a planificar para esta edad. El formato trabajado fue preciso de su comienzo. Esto lo digo porque en el periodo de observación pude notar que siempre se dio de una forma. En su momento nunca hicieron videollamada, las clases siempre se dan desde las 9, yo siempre respondía de la misma manera, siempre enviaba un video o un mensaje preciso de cuál era la actividad que tenían que hacer. Era todo muy detallado, era muy preciso todo, así que eso no, y no cambió cuando yo practiqué. Bueno, mi primera experiencia dictando las clases fueron mis primeras 2 semanas. La secuencia se llamó Conociendo las plantas. La organización de los días en estas 2 semanas fue de esta forma. El lunes y el martes trabajé ciencias naturales, las plantas. El miércoles, arte plástica. El jueves, arte música, pero este día se hacía cargo la docente de música. Y el viernes recibía evidencias atrasadas y resolvía dudas. Esto fue decisión también que tomamos junto con la docente, ya que, como usted nos había dicho, de que todos los días teníamos que como hacer algo, y yo lo hablé esto con la seño y bueno, decidimos antes de enviar un video y que no hagan actividad directamente, de que a través de un audio, no de un video para que no tengan que volver a descargar otra cosa, yo resumía todo lo que habíamos visto en la semana y se los enviaba, como para dar un resumen de toda la semana. Y también me abría por si alguna familia tenía alguna duda para poder resolverlo. Y también era un espacio para que pudieran seguir enviando evidencias que aún no habían enviado. Bueno, el proceso de planificación fue con los estudiantes, fue de la forma que ya mencioné anteriormente. En periodo de observación fui viendo cómo respondían a las clases de la señora Lore, fui viendo si tenían materiales o no tenían materiales, qué decían al respecto de las actividades, y bueno, y de esa forma poder planificar mi clase para no complicarlos a ellos, sino facilitarles hacer las actividades. Porque había mucha falta de actividades, o sea, no participaban las familias. Bueno, con mis compañeras, esto pongo porque yo tuve que planificar con mi otra compañera de este curso, que está en la otra sala de tres, y tuve que planificar con mis compañeras del turno mañana, digamos, de la facultad, que están en el turno tarde del jardín. Esto fue todo un desafío, ya que éramos 4 planificando y tenía que ser igual, pero bueno, salió todo bien y quizás siempre quedó eso de que quizás quise hacer algo que bueno, no lo pude hacer, pero salió todo bien. Con la docente orientadora la coloco aquí porque bueno, también me ayudó en sus momentos, quizás no sabía cómo brindar una consigna, cómo dar una consigna y ella me supo orientar, me supo
ir diciendo cómo debía de hacerlo. Bueno, mi primer semana. Bueno, el día lunes comencé presentando las plantas desde un comienzo. Utilicé el recurso de un títere que había utilizado en su comienzo en el video de presentación. Quise utilizarlo también como para volver a ese momento. Lo hice de una manera de juego en la que había una caja y que me había llegado supuestamente, lo abrimos juntas, el títere me preguntó qué es esto, señalando las hojas, y fue allí donde yo comencé a hablar sobre las partes de la planta. Bueno, la actividad era que mandaran, a que respondieran a la pregunta del títere. Él había preguntado cómo es que brotan las plantas, cómo es que aparecen, ¿no? Y bueno, y los niños tenían que responder esa pregunta y también debían de elegir 3 plantas y señalar y describir como lo había hecho yo. Bueno, la evidencia, allí podemos ver, ¿se puede ver el mouse? Sí. Allí podemos ver cómo una alumna señala la flor, ay, me paso, como una alumna señala la flor, y bueno, y así varios alumnos, un porcentaje alto de alumnos participaron en esta actividad de esta forma. Al siguiente día, bueno, alumnos ya me habían respondido de que las plantas brotan a través de las semillas. Entonces yo comencé el video hablando de que, bueno, de que gracias por responder y que yo quería saber cómo eran las semillas. ¿A dónde podemos encontrar las semillas? Y bueno, yo le explicaba que había buscado por mi casa, por mi heladera, por mi alacena y había encontrado esas semillas, que acá podemos ver que yo puse una manzana, un limón y mijo. Fui mostrando cada una de ellas, luego las comparé para hablar de que no todas son iguales, que hay diferentes colores y tamaños. Bueno, y la actividad después de esta clase fue de que mandaran un video donde ellos pudieran buscar en sus casas semillas y que me las pudieran mostrar y me dijeran de dónde las habían sacado. Acá podemos ver a un estudiante señalando las semillas de un pimiento y un limón. También en esta clase pregunté, me hice la interrogante de cómo es que debemos hacer para que las semillas se conviertan en una planta. También era la actividad de que respondieran esta pregunta. El día miércoles, como lo mencioné antes, era el día pactado para arte plástica y en esta clase solamente mandé un mensaje, que también esto acordamos con la docente de no llenarlo siempre con videos, sino que a veces quizás mandar un mensaje, un audio, como para no se lo llene con video, para que no sea tedioso para las familias. Mandé un mensaje diciendo que la clase del día de hoy iba a ser un dibujo libre, a partir de que pudieran escuchar una melodía relajante de la naturaleza y que lo pudieran hacer con los recursos que tuvieran en sus hogares. Aquí podemos ver un estudiante realizando el dibujo. Esto es un video donde, bueno, en el video se podía escuchar de que en el fondo estaban escuchando la melodía, que yo les pasé. Yo la descargué y se las pasé. Bueno, ya en la siguiente semana, el día lunes, volví a comenzar con la secuencia. Esto quería percatar de mis clases, es que de la secuencia de Conociendo las Plantas, fui al inicio, siempre fui retrocediendo a la clase anterior como para repasar y para que tuviera una conectividad cada clase, que no sean clases apartadas y que todo iniciaba por algo, no solamente porque se me ocurría a mí. Por ejemplo, en este caso, muchos estudiantes me enviaron los cuidados de las plantas. Me decían cómo tenía que cuidar a las plantas. Entonces yo ahí hacía como que estaba caminando en el patio y estaba cuidando a las plantas. Y mencionaba que había encontrado una planta que estaba muy seca, con la tierra seca. Y yo me hacía la interrogante, ¿por qué será que esta planta está así tan seca? ¿Ustedes también tienen plantas así?
Bueno, entonces los niños me mandaron, la actividad era que grabaran a los niños mostrando plantas de su jardín que estuvieran secas y que me respondieran a esta pregunta. Bueno, aquí podemos ver, esto era obviamente un video, donde el estudiante está señalando una de las partes secas de la planta. Muy bien, al siguiente día, bueno, los niños me respondían a esta pregunta. La idea también era que siempre pudiéramos retomar en lo más importante que yo tomé en la secuencia. Primero conocer las partes de la planta y después era el cuidado de la planta. Entonces siempre retomaba a este punto. Por eso es que hice la actividad anterior. Entonces ellos me volvieron a decir que la planta está seca porque no la cuidaban, que porque no le echaban agua, no la sacaban el sol. Me respondían este tipo de respuestas. En esta actividad no les mando un video y les narro un audio diciendo de que yo estaba en la casa de mi abuela, de que, de que le estaba cuidando las plantas, que gracias a ellos yo sabía cómo cuidar las plantas ahora, de que yo le estaba dando agua, que lo saqué a la luz del sol, entre otras cosas. Siempre volví a retomar lo mismo. Bueno, entonces la actividad de ese día fue de que me mandaron un video donde ellos pudieran estar cuidando sus plantas. Como podemos ver acá, la estudiante está regando la planta, ¿sí? También, para cambiar un poco en esta, y ya que había grabado un audio, también les leí algunas de las páginas del libro Plantas Comunes y Corrientes de Cecilia Esteves, que fue una recomendación de una ateneísta que me puso en la narrativa. La agregué y fue muy, muy eficiente. También en los videos los niños me hablaban sobre el libro y qué planta le había gustado. Bueno, en la... y quería remarcar en esta que, bueno, ya ahí se termina la secuencia de las plantas, porque ya es el último día de las 2 semanas, por eso también quería cerrar como que el video fuera que cuidaran las plantas y se quedaran con eso. Bueno, al día siguiente yo daba arte y hablamos sobre los tintes naturales. Les presenté los tintes naturales, les expliqué cómo hacerlos. También, la recomendación ateneísta, como para no dejar solo los tintes naturales que hicieron un dibujo libre, les presenté un pintor, a Vincent Van Gogh, y algunas de sus obras de arte, pero que fueran de las plantas, de paisaje o de flores, para que tuviera también, aunque fuera de arte, un poco de conectividad con la secuencia. Bueno, la actividad fue de que realizaran algunos de los tintes naturales y que me mandaron una foto del dibujo realizado con los mismos y que se pudieran, en el video lo dije, que se pudieran como incentivar con las obras del pintor. Y acá podemos ver a un estudiante donde estaba realizando un dibujo hasta con el pincel con tintes naturales. Era con té, mate cocido, la mayoría lo realizo con infusiones. Bueno, aquí pasamos al fortalecimiento de mis prácticas. Estas fueron las últimas 3 semanas, mi segunda etapa, en donde daba clases, y la secuencia fue sobre educación vial. La organización de los días cambiaron, ya que los lunes y martes hablamos de ciencias sociales, educación vial. Los miércoles comencé a dar literatura, los jueves también comencé a dar yo las clases de arte, música. Los viernes lo hacía de la misma forma que mencioné antes. El proceso de planificación fue parecido, nada más que bueno, con los estudiantes pude ver más qué más les llamaba la atención, qué clases me respondían más, qué clases menos, el por qué, y bueno, pude cambiar quizás mis recursos, quizás la decoración,
para llamarme la atención y no que solamente dar la clase y nada más, como vamos a ver a continuación. Con mis compañeras esto cambió también porque lo hice solamente con mi compañera de este turno por una decisión de las docentes. Y bueno, con la docente orientadora fue de la misma forma, ella siempre me pudo ayudar y fuimos resolviendo los problemas juntas. Bueno, comencé, como vemos acá, como decía recién, pude cambiar y dar un poco más de decoración, dar más identidad a cada clase. Por ejemplo, todas las clases de educación vial lo hacía con ese fondo y los demás con otro, que ya vamos a ver. En esta clase presenté el tema de educación vial. Les expliqué qué era, para qué servía y también les invité a los niños que pudieran ir a observar las calles de su barrio, de cuántos autos pasaban, si pasaban muchos, pocos autos, las personas por dónde caminaban, en qué momento frenaban los autos. Había semáforos en esas calles, entre otras preguntas que era una guía de observación que les iba dando para que ellos pudieran observar. En esta no pongo una evidencia porque me mandaron audios. Los niños me mandaron audio respondiendo a estas preguntas. Bien, al siguiente día agradecí sus respuestas y para romper un poco el hielo, que fue una decisión que tomamos con la docente, hicimos un juego que es el Memotest, pero con imágenes de vehículos, ¿sí? Bici, moto y auto. Explico cómo se hace y juego para dar un ejemplo. Y bueno, invito a los niños que también puedan armar su juego de Memotest con imágenes de vehículos y que bueno, lo puedan jugar. Me enviaron videos jugando, como podemos ver acá un estudiante con las imágenes. Y donde se veían muy divertidos, muy entretenidos. Muy bien. Al siguiente día, era día miércoles, doy literatura. Esto fue una decisión de la docente directamente que me dijo que trabajara con María Elena Walsh. Para comenzar, leí la poesía en una cajita de fósforo. En esto, como mencionaba antes, utilicé recursos, ¿sí? Hice cada uno de los objetos que mencionaba la poesía. Aquí están todos. Tuve la cajita de fósforo y me armé un fondo para que pueda ser más llamativo a las clases y más, que tengan más identidad, ¿no? Bueno, después de leer esta poesía, la actividad era que mandaran, que realizaran, decoraran una cajita de fósforo o una cajita pequeña y que le guardaran cosas dentro o que le dibujaran algo adentro. Y aquí podemos ver a dos estudiantes, donde están aquí decorando una cajita chiquita y aquí donde están guardando sus objetos. Bien, el día jueves realizaba la clase de música. En estas clases de música nos pusimos de acuerdo con el seño de música, en donde nosotras debíamos crear nuestra propia letra y canción. Entonces yo compuse y canté la canción, salimos a cantar y realicé cada uno de los personajes con un cartelito. Primero cantaba la canción con los cartelitos y luego agregaba el instrumento. En este caso fue un tambor que usé un tupper. La actividad en esta clase era que los estudiantes cantaran la canción y tocaran un tambor o algo que los represente. En este caso está acá el estudiante tocando un baldecito. Bien, eso fue la primera semana. En la segunda semana ya comencé más con la educación vial, puse más énfasis. En esta dramaticé, dramaticé que estaba conduciendo y me iba haciendo interrogantes. Por ejemplo,
estoy yendo rápido, qué lindo se siente ir rápido, pero ¿se puede ir rápido? Me parece que me falta algo. Eh, si mi sobrino quiere venir, ¿lo tengo que sentar al lado mío o atrás? En mis clases lo que realizaba era plantear la problemática y no quizás resolverla al instante o explicarla yo directamente, como diciendo, bueno, no se puede andar rápido, debemos utilizar el cinturón, sino plantearle la problemática y que dejar que los niños respondan lo que ellos sepan. Bueno, en esta actividad no presento aquí evidencia, ya que me mandaban audios en donde me contestaban estas preguntas de manera correcta, como diciendo, no se debe andar a la velocidad eh, que dice las normas, los niños tienen que ir sentados atrás, en butacas, se debe utilizar el cinturón, entre otros. Hubo mucha respuesta a esta actividad. Al día siguiente, yo diseñé una maqueta donde podamos ver que hay autos, bueno, los edificios y también hay personas aquí. En esta clase solamente presenté la maqueta para ir despacio, ¿no? Y los invité, fue una consigna general que también fue hablada con la docente, porque para no ser directiva en qué cosas tenían que hacer las familias para que también las familias lo pudieran hacer la actividad, si no, no lo hacen. Entonces solamente dije que pudieron realizar un circuito en sus casas para que ellos pudieran ser los conductores en ese circuito. Y de esta forma pudimos ver con la docente de que no ser tan directiva, participaban más y lo hacían completo. Aquí podemos ver, yo remarqué que hizo la familia un semáforo. Esta evidencia es muy rica, por eso la elegí, porque aquí podemos ver un semáforo y aquí podemos ver las sendas peatonales. y aquí está parado, esa persona, es un video, esa persona estaba caminando. Se escucha que dice el nombre del estudiante y dice, está en rojo. Entonces el estudiante para, ella estaba andando en su pata y la persona por la senda peatonal. La verdad, muy rica y muy completa. Bueno, al día siguiente es mi día de literatura, donde elegí el cuento y leí el cuento La regadera maravillosa. Aquí agregué decorativo y la actividad después de leer esto fue que los niños me pudieran enviar audios en donde me pudieran decir todas las cosas con las que se llenaba la regadera. Esto también fue hablado con la docente, la elección de la actividad, y lo dijimos para que ellos pudieran trabajar su memoria y su lenguaje oral. El día jueves di la clase de música. Compuse y canté la canción. Salimos a pasear. También creé los cartelitos de cada uno de los personajes. Y en este caso usé maraca. Bien. La actividad fue que los niños cantaron la canción y utilizaron maracas. Aquí podemos ver al niño donde está utilizando la maraca. Es un video donde él salía utilizando la maraca. Quería recalcar en las actividades de música que la docente de música nos dijo que las letras de las canciones pudieran tener sonidos, ¿sí? En la anterior fue sonidos de animales, en esta fue sonidos de vehículos, ya que los niños de esta edad no cantan las letras, sino más que todos los sonidos. Y de esta forma fue así. En todas las evidencias que recibía, tocaban el instrumento, pero no cantaban. Cantaban solamente. Bueno, ya estamos en mi tercera semana y última.
el día lunes fue feriado 12, estamos en el martes 13, donde en esta planteé una situación problemática en donde la maqueta tenía unos juguetitos, unos muñequitos, y planteaba situaciones problemáticas, por ejemplo, que doña Florinda caminaba por la calle y el camión le tocaba bocina o casi la choca. Entonces yo pregunto, ¿por qué casi la habrá chocado? ¿Por qué la habrá tocado bocina? ¿Estaba caminando bien la doña Florinda por el lugar correcto? Y así planteé varias situaciones. Eran tres. Entonces, al final, les pregunto a los niños, uy, me quedé con muchas dudas. ¿Ustedes sabrían responderme esas dudas? Entonces, la evidencia era un video en donde ellos me responden esta duda. Y una de las situaciones problemáticas era que los dos caminaban por la senda peatonal, o sea que estaban caminando correctamente, pero el auto también casi los choca. Acá. El auto casi los choca, porque en esta esquina faltaba un semáforo. Entonces yo les pregunté esto, ¿qué faltará aquí para que señalice cuándo debe pasar el auto y cuándo debe pasar las personas? Entonces ellos me respondían el semáforo. Y no lo dije en el video, pero sí en el mensaje que les mando a los padres, le puse que dibujaran el semáforo. Entonces acá me respondió a las preguntas de estudiante y también me muestra el dibujo del semáforo. Aquí. Al siguiente día, repaso, como mencioné anteriormente, siempre intenté repasar todo lo trabajado antes. Estoy con la maqueta y planteo de nuevo todas las situaciones, pero me respondo a mí misma. Por ejemplo, ustedes me dijeron que doña Florinda casi le chocó un auto o que le tocaba mucha voz en el auto porque estaba caminando por la calle. No se puede caminar por la calle, se tiene que caminar por las veredas. Y él lo hacía correctamente. Y así con todas las interrogantes. Al llegar a la última, que fue la del semáforo, y ustedes me respondieron lo que faltaba acá, era el semáforo. Pero yo no entiendo, ¿cuáles son esos colores que tiene el semáforo? ¿Para qué sirven? ¿Qué significa cada uno de esos colores? Entonces, la actividad fue, ¿ustedes me podrían responder estas preguntas? Si utilizan el semáforo que dibujaron ayer y me dicen qué significa cada color. Esa fue la actividad. Y aquí podemos ver al estudiante señalizando el color y ella me explicaba cada uno de sus significados. Bueno, el día jueves, ahí así cerré la secuencia, ya que esa era la última clase de educación vial. Cerrando con el semáforo y quedando claro las normas más comunes para los niños de 3 años sobre educación vial, por dónde debemos caminar, los colores del semáforo y otras. Bueno, el jueves, en la clase de música, compuse y canté la canción Las serpientes y el búho. Hice la misma metodología con los cartelitos y en este caso utilicé pañuelos. Bueno, la actividad era de que ellos pudieran cantar la canción y utilizar el pañuelo. Aquí está la evidencia del estudiante. Cantaba solamente, como le mencionaba antes, los sonidos, pero utilizaba el instrumento. Y por último, mi última clase de literatura fue el día viernes por el motivo del feriado de ese día lunes, donde leí el cuento capítulo 128 de María Elena Walsh. Y la actividad fue que mandaran, que realizaran un sombrero o que decoraran
eh, o un sombrero viejo o que no les sirva, entre otros, para que no producir gasto en la familia. Siempre las actividades eran muy generales. Y bueno, aquí podemos ver al estudiante con el sombrero que decoró. Bueno, y por último, la evaluación. En las evaluaciones yo utilicé estos indicadores que fueron conversados con la docente. Narraba la actividad que le mandaba a los padres y colocaba el día. Puse en la fecha en la que envió la actividad. Esto es así porque no todas las familias enviaban la actividad en el día, sino al otro día o la otra semana o muchísimo después. Después de la actividad. O sea que describía la evidencia de ese estudiante, cómo lo había hecho, y también si sostenía la atención durante toda la actividad. Esto es porque varias evidencias, al ser niño de 3 años, los padres les preguntaban y ellos solamente percataban en responder una pregunta y se iban o se distraían jugando, bueno, entre otras cosas. Bueno, entonces, y bueno, eso es todo, profe. Voy a salir. Eh, Está congelada. Voy a ver.